En esta imagen podemos ver los distintos modos en que se han llamado a esas distintas vanguardias, esos distintos gestos. ¿Sí? Podemos hablar podemos hablar o se ha hablado en términos de cine puro, de Dada, de futurismo, de cubismo, impresionismo, surrealismo, constructivismo, expresionismo. Es decir, ustedes van a escuchar modos de nombrarlo que se conectan con las vanguardias históricas y su desarrollo, por ejemplo, en las artes visuales. ¿Sí? Ahora bien, la manera en la que, por ejemplo, el surrealismo trabaja con lo cinematográfico, va a recuperar, por ejemplo, esa condición onírica y esa posibilidad de pensar a la creación artística en términos de mecanismos vinculados a la lógica del inconsciente y a ciertos mecanismos ligados al automatismo, por ejemplo, ¿no? Una obra que podríamos ubicar como representante de esa estética y de ese gesto es El perro andaluz, ¿sí? Ahora ustedes fíjense que el perro andaluz está puesto en un eje semejante. Ustedes vieron que hay como una representación ligada a la teoría de conjuntos, ¿no? Hay dos esferas que se superponen y en el medio queda una superficie compartida. Lo que yo intenté acá es poner en juego estos matices. Y no, la verdad es que es un cuadro, un esquema que les ofrezco para intentar dar cuenta de esa complejidad, pero que me parece que al mismo tiempo la diluye, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros o nosotras pensamos el caso del surrealismo y el caso del constructivismo, sus lógicas también son diferentes. En el caso del surrealismo, El perro andaluz es un film que es antinarrativo. ¿Por qué es antinarrativo? Porque yo puedo forzar una lectura, pero en su organización no hay esto que decíamos, no hay una lógica causal, más bien es casual, o si se quiere es no casual, pero que está más bien ligada al modo de funcionamiento del inconsciente. Pero hay allí un universo que se podría construir, ¿sí? Ahora, en el caso del constructivismo, y a mí me parece que es un posicionamiento muy particular, esto que decía, que está como tensionando, ¿no? Entre esa posición, por ejemplo, del cine puro, que es un cine, nombrábamos por ejemplo el caso de Hans Richter con sus ritmos 21, ¿no? Que son figuras que se trasladan, se mueven, se desplazan, que cambian de tamaño, que se invierten en el plano y con respecto digamos, a esa propuesta que, bueno, que se llamó cine puro y que se conecta con una propuesta fuertemente abstracta, lo que aparece es un vínculo, una propuesta de pensar el vínculo entre el cine y la música, ¿no? Y una negación rotunda de lo narrativo, al punto que se asume que para que el cine sea arte debe rechazar, abandonar lo narrativo, ¿sí? Entonces hay una posición de rechazo de lo narrativo que incluso es de rechazo a la ficción. Lo mismo va a pasar con el futurismo, ¿no? En el futurismo hay un rechazo a la narración, hay un rechazo a la construcción ficcional, y se asume que con ese gesto autoritario típico de la vanguardia, que el verdadero arte cinematográfico es el que, por ejemplo, construya piezas cinéticas que expongan el movimiento, la velocidad, la relación entre el hombre y la máquina, ¿no? Podemos pensar en una pieza como El hombre de la cámara de Tsigaberto como una obra que podemos caracterizar como futurista, ¿no? A partir de ese trabajo, por ejemplo, que se hace en relación a la ciudad, el cuerpo humano, la máquina, el rechazo de la ficción, ¿no? Y al mismo tiempo podemos decir que también hay algo del orden de lo constructivista.
Y cuando decimos constructivismo, estamos pensando, por ejemplo, en lo que refería antes con respecto a Eisenstein, ¿no? En el caso de Eisenstein, fíjense que es una posición bien interesante, ¿no? En esto de romper cabezas y de cuestionar las polaridades limpias, porque es un autor que va a, por ejemplo, no va a rechazar la ficción, no va a pensar o afirmar que para que el cine sea arte debe abandonar la ficción. Y por el contrario, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de él muy conocido que se llama Griffith, Dickens y el cine en la actualidad, donde desarrolla muy amorosamente un análisis del cine de Griffith, ¿no? Del autor que veíamos del nacimiento de una nación, y lo vincula con la potencia literaria de... ay, se me chispoteó el nombre de, de Dickens, ahí está, perdón, de Dickens, eh, y lo hace porque lo que le cautiva es la potencia, ¿no? Esa dimensión empática que logra el cine de Griffith y que Einstein desea para su cine. Y al mismo tiempo discute la dimensión mimética que caracteriza esta lógica del MRI y en particular el cine de Griffith en términos de la construcción de un ideal de continuidad espacio-temporal. Esto que decíamos, ¿no? Que hay un espacio que es el del teatro, que se presenta con un plano general, luego el plano más cercano del balcón, luego el escenario, y donde cada espacio tiene su orden y va construyendo en la mente del espectador una idea de continuidad. Entonces, desde el proyecto estético político, el proyecto estético ético de Eisenstein, hay una búsqueda que es narrativa, pero que es una narratividad distinta. Hay una búsqueda que tiene que ver no con la mímesis como condición dada o supuesta, sino con la posibilidad de construir otro ideal de realidad. Y en ese sentido, me parece que es una manera de pensar el vínculo con la vanguardia que es muy singular y que, por ejemplo, también es diferente a la que introduce el expresionismo, ¿no? En el caso del expresionismo podemos pensar en particular una obra que es El gabinete del doctor Caligari, en la que lo singular está dado por una preelaboración de los materiales que se van a filmar, ¿no? Esa preelaboración no mimética de los materiales que se van a filmar es un gesto del expresionismo que es muy, muy interesante. Hay otros aspectos que también ustedes seguramente conocen, que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, asimétrica en diagonales, el trabajo con la luz y la sombra, ¿no? Esto de que la luz y la sombra construyen espacialidad y no solo se ilumina, digo, entre otros aspectos que podríamos considerar. Entonces, lo que me parece interesante pensar, y un poco para ir concluyendo, es que la vanguardia va a introducir una exploración sobre lo que se puede construir a partir de esta máquina que surge en 1895, pero que además es el resultado de exploraciones previas, como vimos, y que esa exploración va a poner en tensión, por un lado, la afirmación de que el cinematógrafo simplemente duplicaría la realidad, es decir, que van a introducir la cuestión de la creación, de la modificación de eso que el cinematógrafo captura, para decir que más que captura, construye y ofrece, por ejemplo, accesos diferentes al mundo sensible, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cine puro, van a hablar de algo así como que el cine es la música de la luz y que de pronto eh, el cine permite percibir cualidades de los objetos
que no son evidentes para el ojo, pero que de pronto se conectan con una manera de expresarse una textura, un movimiento, ¿no? Y eso se conecta con una noción muy interesante que es la de fotogenia, que es una noción que es muy distinta como nosotros la estamos pensando hoy, cuando más fotogénica sale bonita o no sale bonita, ¿no? La fotogenia tiene que ver con esa cualidad trascendente que el dispositivo podría otorgarle a los objetos que registra y que registra de una manera singular y particular, y que para poder hacerlo lo que tiene que hacer es rechazar la mera apariencia, ¿no? Entonces, partiendo de una zona de diálogo entre los distintos, digamos, entre las distintas vanguardias, algunas son, digamos, esto que decía, como una zona común que tiene que ver con la discusión del estatuto de lo real, me parece interesante y necesario pensar en esas singularidades que también caracterizan a la vanguardia, a las vanguardias. Y esto que les estoy planteando se conecta con algo que justamente trabaja Daniela Koldovsky en ese texto, Un cierto efecto de vanguardia, ¿no? Donde nos invita a pensar de una manera no homogénea los efectos de la vanguardia, por ejemplo, en relación a esta idea de autonomía o disolución de la autonomía del arte. En ese sentido, bueno, me parece particularmente interesante lo que pasa con el constructivismo y cómo discute los supuestos del sistema de las bellas artes, ¿no? Del moderno sistema de las bellas artes, poniendo también en tensión, en discusión, por ejemplo, la oposición entre alta o baja cultura.